Seguimos en tertulia, estamos el lunes, es 4 de octubre del año 2021 y nos acompañan Miguel Brechner, Martín Bueno, Santiago Gutiérrez y Valentina Perrota, si damos los nombres en orden alfabético. Segundo tema para la discusión de esta mañana. La relación entre oficialismo y oposición tuvo momentos de tensión muy fuertes ahora, en la última quincena de septiembre. Recordemos. Ejemplos. Hace casi 2 semanas, el senador Jorge Gandini anunció que iba a convocar al Parlamento al ministro de Industria, Omar Paganini, y al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, para debatir allí el dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que concluyó que en la construcción del Antel Arena se violaron normas de transparencia y probidad en la administración pública. La semana pasada pareció que era el Frente Amplio quien tomaba la iniciativa, ¿sí? Porque desarrolló varias acciones. El martes interpeló al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por la situación en las cárceles, y el jueves al ministro de Defensa, Javier García, por la compra de 2 aviones Hércules. En el medio, el miércoles, la bancada de senadores del Frente Amplio presentó una denuncia penal por el acuerdo entre el Estado y Catunasi, que entre otras cosas, ustedes saben, extendió por 50 años la concesión de la terminal especializada en contenedores en el puerto de Montevideo. A partir de estos hechos, pregunto, ¿ustedes, tertulianos, entienden que esta tensión creciente entre oficialismo y oposición es normal? ¿Se salió de cauce el debate o estamos ante un clima de confrontación pasajero? ¿Quién responde primero? ¿Vas tú, Valentina? Dale. Bueno, yo creo que es un momento sí de conflicto, pero que lo veo natural, de vinculación entre el gobierno y oposición. La oposición usando los mecanismos constitucionales que tiene para monitorear al Poder Ejecutivo. Y alguna aclaración sobre las interpelaciones, digamos, sorprendió 2 interpelaciones en la misma semana, pero sin embargo no es lo que el Frente Amplio quería, digamos. García negoció que iba en esta semana, esto lo manifiesta Daniel Chasquetti en una entrevista hace unos días. García negocia que va esta misma semana, en la misma semana donde ya se sabía que iba a ser interpelado Heber, porque quien define cuándo se va cuándo se comparece es el ministro o ministra junto con la Cámara. Entonces hay una inteligencia en el uso de cuándo comparecer para comparecer la misma semana y de esta forma de que las interpelaciones tengan menos impacto político. Lo dice Daniel Chasquetti, ¿no? Que estudia hace muchísimos años el funcionamiento del Poder Legislativo. Y la interpelación a Heber se produce porque el Partido Nacional no dio los votos para convocar al régimen de comisión general al ministro. Entonces, por eso es la interpelación. Entonces, un poco para contextualizar por qué se dan 2 interpelaciones en la misma semana. Sí hay un pie en el acelerador del Frente Amplio, lo cual me parece natural. Creo que durante mucho tiempo se dijo, y se acaba de decir hace un rato, el Frente Amplio no encajaba en el rol de oposición, le costó el rol de oposición. Bueno, se está acomodando y está ahora ejerciendo su rol de oposición con las interpelaciones. Pero me gustaría señalar lo que señala Daniel Chasquetti en el programa de estudios parlamentarios del Instituto de Ciencia Política, que hace muchos años lleva adelante un monitoreo de las interpelaciones. Por ejemplo, que durante el primer año de gobierno de Tabaré Vázquez, en 2005, hubo 5 interpelaciones y 4 llamados en el régimen de comisión general. Y el primero, que en junio de 2005 interpeló al ministro Arana, fue Luis Lacalle Pou. Y luego en 2010, en el primer año, 1 interpelación y 4 llamados en el régimen de comisión general. En el 2005, 5 interpelaciones en el primer año y 4 llamados. Todos durante el primer año. ¿Qué pasó en el 2020? 1 interpelación por parte de Cabildo Abierto, del diputado Lust, 0 interpelaciones por parte del Frente Amplio en un contexto de pandemia. Entonces, que el Frente Amplio en el 2021, en el segundo año, reaccione con 5 interpelaciones en lo que va del año, en el segundo año, me parece lo natural. Probablemente haya alguna otra, me parece lo natural y que no es distante de lo que ha sucedido en gobiernos anteriores. Bueno. Santiago. Bien, concuerdo con Valentina en el principio, en el que me parece hasta ahora parte de una situación natural, de relaciones más tensas, menos tensas entre oficialismo y oposición. Comparto también que es legítima la herramienta de la interpelación y que son los mecanismos que tiene legalmente, constitucionalmente, el Frente Amplio para consultar, para informarse, para preguntar, también lo comparto. Ahora, de vuelta, hay que ver los contenidos, los por qué. Veamos las interpelaciones. Se interpeló a la ministra de Economía al principio porque se había aprobado un beneficio fiscal a Alfi, que creo que eran $6.000, $8.000.
Ahora se interpeló a García por la compra de 2 aviones Hércules. Si ves la interpelación te morís, ¿no? Decís, ¿para qué hicieron esto? Interpelaron a Heber porque se escapó un preso que lo agarraron. Entonces hay algunas cosas que hay que poner en su lugar. ¿Quiere decir que no tienen derecho a preguntar, a llamar a los ministros, a informarse? No. Pero también es parte, creo yo, particularmente la semana pasada, que no quiere decir que no tienen su derecho, pero es parte de una construcción de un escenario de confrontación. Yo no le digo exactamente desestabilización, porque me parece darle demasiado importancia a algo que es natural y que está dentro de la Constitución, pero sí está en coordinación con todo el resto de las cosas que venimos hablando en el bloque anterior. Nadie puede desconocer que en una misma semana, ni siquiera en una misma semana, entre el martes y el jueves hay un paro de 72 horas en el puerto, un paro en UPM, un paro en Acodique, paro y movilización de la Federación de los Funcionarios de la Salud, 2 interpelaciones, la presentación de una denuncia. Nosotros podemos pensar cada uno lo que quiera, pero no hay cosa más cerca que la realidad. Y la realidad es esa. El que no la quiere ver, no la ve y sigue en Alicia en el País de las Maravillas. Pero hay una movida política importante de posicionarse. ¿Que busca primero posicionarse en la agenda política, marcar los puntos en la agenda política, en los diarios si se quiere, y crear en el colectivo imaginario una sensación de confrontación, de cierta inestabilidad, de que las cosas, de que todo está horrible. Cuando también hay, por supuesto estamos haciendo una crisis brutal, pero creo que justamente estamos saliendo, hay una cantidad de indicadores positivos al respecto. Creo que siendo esta la situación, podríamos estar todos poniéndole un poco más el hombro al país, confrontando, discutiendo, estando en desacuerdo, interpelando ministros, pero me parece que hay acá una suerte sí de palo en la rueda. La semana pasada, el viernes pasado, una de las entrevistas en el Espacio Central fue con el senador Jorge Gandini, y él decía algo similar a lo que planteabas tú recién, Santiago, pero agregaba que se le estaría dando manija a la gente para que la gente reaccione y se movilice contra el gobierno en el contexto de la campaña contra la LUC, ¿no? Por supuesto. Como preparando ambiente para la derogación, pero para aumentar los votos por la derogación de los 135 artículos. ¿Tú coincidís en eso? Yo creo que, ¿en esa lectura? Yo creo que coincido parcialmente porque creo que hay una meta clara que es marzo-abril del 2022 y que cualquier sensación de descontento que se genere o que se aparente vira los votos hacia la derogación. Me parece razonable. Si está bien, si está mal, después lo discutimos, pero me parece claro. Hay que tener cuidado, porque uno puede arrancar la manija, pero no sabe dónde para la manija. Miguel. No está a su alcance. A mí me causa un poco de sorpresa el País de las Maravillas. O sea, a mí me gusta la física, la acción y la reacción. Este gobierno entró y el día que entró dijo que todo para atrás estaba mal hecho. Iba a hacer todas las auditorías, que nadie sabía nada, que habíamos sido todos muy ineficientes y una cantidad de otras cosas más, con un nivel de golpe al gobierno anterior que uno solo podría decir, bueno, el Partido Nacional quiere destruir al Frente Amplio de futuro. Y hizo todo lo posible desde el punto de vista de discurso, porque no escuché un discurso reconociendo una cantidad de cosas de las que se valieron para poder salir la pandemia, que es lo que le pasa a un país. ¿Tá? El reconocimiento del pasado, o sea, a mí me sorprendió Boris Johnson reconociendo al NIH, al NHS en Inglaterra, que era lo que más odió el Partido Conservador toda su vida. NHS, estás hablando del National Health Service de Inglaterra, el Servicio Nacional de Salud, ¿no? Eran enemigos del NHS. Entonces acá, durante 1 año y medio se le pegó al Frente Amplio y cada vez que se puede volvemos con la misma auditoría, volvemos con la misma cosa. Y cambió la coyuntura porque hay un referéndum, y cambió la coyuntura porque el Frente Amplio encontró una forma de hacer oposición, y hay un tema que se llama acción y reacción. O sea, es lógico que en este juego de poder, donde constantemente todo está mal y hay que hacer un discurso económico para los inversores extranjeros y otro en la rendición de cuentas que son totalmente distintos, y en vez de decir este país puede mejorar, pero tenemos que reconocer tal y cual cosa, que eso no se hace, el Frente Amplio se puso en la política más fácil que hoy tiene, que es ganar el referéndum en marzo, y entonces todo se va a desvirtuar. O sea, pero no, lo único que pido es que no digamos que el gobierno abre las puertas y a todo el mundo le dice qué bien que está esto y qué bien que hicieron esto y por suerte podemos mejorar lo otro. No, cada minuto estamos llegando a términos que realmente son sorpresivos, que si se cae la LUC se van a liberar a todos los presos. Es realmente una cosa increíble que se diga, o que diga que vamos a volver al formato soviético en la educación.
No, es una ojo cosa realmente, es una cosa realmente que es para calentar el ambiente y para polarizar. Nosotros deberíamos estar diciendo, muchachos, se están yendo de la mano tanto gobierno como oposición. Bueno. Pero a mí me gustaría escuchar que alguien diga que el gobierno se va de mambo cuando todo el día critica todo. Donde cada vez que hay un lío aparece otra vez el tema de Antel Arena. Estamos hace 3 años con el Antel Arena, ya hicimos 10 auditorías. A la JUTEP no se mandó ni el caso Cardoso cuando las llamadas telefónicas. Yo no estoy hablando del caso Cardoso ahora. Cuando salta lo de las llamadas telefónicas, a nadie se le ocurrió que había que mandar a la JUTEP. No existe la JUTEP para otras cosas. Nadie le da corte. Y yo lo único que digo es, por favor, o sea, está todo el mundo jugando con fuego, el gobierno está jugando con fuego y la oposición está jugando con fuego y todos creen que van a poder manejar el fuego bajo control. Y cada uno quiere, o sea, no quiero pensar si gana el referéndum la oposición o si gana el referéndum el gobierno el día siguiente. No va a ser un día de decir, bueno, cómo construimos mejor el país, porque no ha sido en los últimos 18 meses. Bueno, y cada uno tiene culpa para el otro. Muy bien. Ahí avanza un poco, Miguel, hacia la pregunta que estaba planteada, ¿no? Porque parece que con respecto a la situación que hoy existe, a esta tensión, digamos, entre oposición y oficialismo, no hay dudas, ¿no? Ha ido subiendo esa tensión, ha ido subiendo la presión de esa caldera. Yo lo que quería saber es cuánto tenemos que preocuparnos por eso. ¿Se puede seguir haciendo la política en estas condiciones? ¿Va a haber consecuencias, no sé, va a haber frenos, va a haber enfrentamientos más crudos? No, ¿se va a polarizar la sociedad? Mi pregunta iba por ese lado, ¿no? A mí me parece que es natural lo que estamos viviendo. Tuvimos 2 años de pandemia, que eso hizo que el nivel de confrontación y polarización política fuera muy baja y circunscripta a la pandemia, básicamente a las medidas de la pandemia, y entonces es natural que al momento que se está terminando la pandemia empiece a venir confrontación. Y yo te lo separo en 2 temas. Hay una parte que no me preocupa. O sea, yo creo que la cantidad de interpelaciones que hace el Frente Amplio, los controles, las declaraciones, me parecen que están bien. O sea, es el rol que tiene la oposición en cualquier gobierno y el Frente ahí tiene que presionar en hacer, diríamos, el contralor debido. Y yo creo que eso está muy bien. Y salvo algunas que obviamente, claro, entran en la rosca y capaz que se pasan de color, como lo de los Hércules, que me parece que no vale la pena, o lo que fue la de Alfi, pero después, o sea, la interpelación por el tema del puerto es muy importante. Está perfecto. Es muy importante, es un tema clave y central, complejo y difícil, y está muy bien que el Frente haga el contralor. En el tema Cardoso ni que hablar. Por supuesto. Uno lee notas de prensa tras notas de prensa y cada nota de prensa es más llamativa y escandalosa que la anterior. Por supuesto que el Frente tiene que controlar. Nosotros, o sea, los que creemos en el Estado de Derecho, en la República, necesitamos una oposición que controle. El referéndum es una herramienta institucional válida y está bien que lo haya canalizado por ahí el Frente Amplio. Yo no estaré de acuerdo, pero está bien. También. Ahora digo lo que sí me preocupa. Lo que a mí me preocupa es que parte del Frente cree que los cambios se logran por la lucha social y que hay que luchar en las calles. Y eso es algo que ellos siempre tienen ahí. Si no, es como, si no ganamos en la cancha grande, vamos a ganar en la cancha chica. ¿Bien? Y ahí es lo que a mí me preocupa. Es que no se utilice el sistema institucional, que puede aumentar de tensión, que puede friccionarse, pero son todos profesionales. Tenemos grandes profesionales de la política en el Parlamento y en los partidos políticos para manejar esto de manera adecuada, bien, en todos los partidos políticos. Lo que me preocupa es esas partes que dicen, no, esto hay que llevarlo a la lucha social. Y ahí entran la lucha de los sindicatos asociados a la lucha política y otras organizaciones y otro tipo de lucha, que ahí sí yo creo que van por la desestabilización, que creo que hoy no existe. También debo decirle, al día de hoy no existe. Estoy de acuerdo. A ver, sigo con la pregunta, a partir incluso de la intervención de Martín. No sé si Valentina o Miguel, ¿qué contestan? No, yo creo que... A ver, Miguel primero, esta vez cambiamos el orden, a ver. Perdón, Valentina, dale vos. No, tranquilo, dale. El general Sereñi siempre decía que cuando los caballeros estaban muy agitados, llegaban al borde del muelle y se calmaban. Yo confío en que los políticos uruguayos saben manejar estas cosas y creo que parte de esto es una necesidad de cómo se lleva la política en el Uruguay. En el Uruguay el conflicto siempre ha sido negocio,
el no conflicto es muy mal negocio. Entonces, de una manera o de otra, todos se siguen constantemente afirmando bajo el conflicto porque es la manera de ganar espacios. De repente no es la manera que nos parece a nosotros, es la manera que deberíamos tener otras visiones, pero el conflicto es parte del negocio de la política, digamos, o sea, y eso a mí no me llama la atención. Sí creo que lo que no puede haber es uno que... Acá te están tildando de pragmático, ¿cómo es? ¿Qué pasó? No, dije pragmático, Miguel, está bien. Es que es así, el único tipo que no era conflictivo, Volonté, sacó votos menos votos que casi mamá. Presidente, flaco, vos. ¿Qué? Sí, casi. Sí, casi hay una lista, pero es así. Yo soy muy pragmático, pasé 15 años siendo cada día más pragmático. Lo único que digo es que lo que a mí me irrita es cuando me dicen, no, ellos son los buenos y estos son los malos. No es verdad. La política se maneja de esa manera. El no reconocimiento del pasado es muy claro y es parte de lo que calienta a mucha gente de la sensación de que estamos construyendo un país, queremos construir un país de todos, pero empieza el 1 de marzo cada tantos años y no está bien. Entonces a mí, yo no creo que se vayan a quebrar institucionalmente, sí se va a tensionar y sí se va a ir de mambo algún político porque se ponen nerviosos. Yo he visto a algunos de los políticos más inteligentes de este país, entre ellos el presidente, que en algún momento la situación hace que reaccione de una manera diferente de como esperábamos. Y bueno, pero van a tener que aprender todos, porque este país, nos guste o no, está dividido en dos mitades iguales, 15.000 votos de diferencia. No fue la realidad en el Parlamento, pero sí fue la realidad en el balotaje. Hay dos mitades y no hay chance de que sean dos mitades mucho más grandes una que la otra en el corto plazo. Entonces es una realidad que va a haber esta tensión y no va a haber más remedio que vivir con ella, y cuando se esté yendo de mamba alguno le va a decir bajá un cambio. Santiago. Pero Valentina capaz que estaba... No, vamos alternando. No, yo un comentario nomás, perdón Valentina, es que estoy de acuerdo con Miguel, con el tono, con el contenido en general, pero me parece que hay que separar quizás dos carriles, porque hay uno en el que tenemos control, o hay una especie de control institucional, que es el parlamentario, es el político, donde estoy de acuerdo, tenemos grandes profesionales de manejar las redes, pero en el terreno social, en la calle... ¿De qué redes estás hablando? Las redes de vínculos, digamos, claro. y de expresivas, y eso. Las redes sociales las manejan generalmente muy mal. Los manejos de las redes sociales suelen no ayudar mucho en esta materia, ¿no? Exactamente, no quise decir las redes sociales. Pero sí hay un ámbito en el que es mucho más difícil el control, y cuando hay efervescencia, hay polarización y hay manija, es difícil y es, entre comillas, a la calle. Ahí es donde me parece que todos tenemos que ser cuidadosos, y también se deriva de las confrontaciones políticas. Entonces me parece que ahí tenemos que tener especial cuidado. Ahora sí, Valentina. No, a mí, respecto a tu pregunta, obviamente que sería deseable un mejor diálogo entre gobierno y oposición, por supuesto que sí, pero no se ha dado en estos 18 meses, entonces menos se va a dar ahora en el marco de un referéndum de marzo, que los politólogos llaman como una elección de medio periodo, ¿no? Donde es clave para la definición de cómo sigue funcionando, digamos, el gobierno, la imagen del gobierno y cómo funciona la economía. Entonces, ¿no se ha dado hasta el momento? Yo creo que en parte no se ha dado porque en parte el presidente, el gobierno, ha dicho que no reconoció al Frente Amplio, como señala Brechner, en lo que podía aportar respecto a las soluciones a la pandemia, en su trayectoria en el gobierno, y porque en algún momento llegó a decir no sé quién es el Frente Amplio. Entonces, no se ha dado hasta el momento. No se va a dar ahora con un referéndum que va de alguna manera a definir cómo siguen las cosas. Sí sería deseable, por supuesto, un diálogo por el referéndum o un debate mucho más elevado del que tenemos. Digamos, las propuestas de cómo se está defendiendo la LUC, me parece de un nivel que hasta hay mentiras, digamos. Me gustaría que lo que funcionaba en la campaña, que era check, no sé cómo era, ese conjunto de sectores de prensa que velaba por la verdad de lo que decían los políticos, se volviera a poner sobre la mesa, porque, digamos, se dice cualquier barbaridad. Se dicen artículos que se derogarían, que en realidad ya no se derogarían, o que si se deroga tal cosa va a pasar cosas horribles. O sea, vamos a manejarnos con un nivel más elevado en los argumentos de un lado y del otro, y a tratar de desmentir todas las fake news que puedan surgir. Ojalá se dé en ese marco. La denuncia penal, la que presentó el Frente Amplio a través de su bancada de senadores
el miércoles por el caso del acuerdo entre el Estado y Katounasi. Esa denuncia que va dirigida concretamente a altos funcionarios del gobierno, de este gobierno, y a propósito de una decisión de este gobierno. Esa iniciativa, ¿cuánto pesa en todo esto? ¿Cuánto puede cambiar o no el ambiente? Una cosa, yo digo, si se hizo ese contrato sin un informe económico y sin un informe jurídico, no cabe otra cosa que presentar a la justicia y que decida, porque si no, no hay ningún contralor. O sea, hay cosas que están pasando que no tiene sentido. De que el diputado Cardoso sea al mismo tiempo denunciante y denunciado, no tiene sentido, no hay ningún tipo dentro de la lógica. Simplemente por un compromiso se hizo. Ahora, se hizo un convenio con Katounasi, no pasó por el Parlamento, no tiene informes jurídicos que avalen, no tiene informes económicos. Es razonable que un tercero opine, y el argumento de que el Frente Amplio, UPM, es un argumento político, no tiene nada que ver. Yo no puedo cobrar las cuentas, todas las cuentas van contra atrás. Puede haber sido un error, a mí me parece que es un error, y tiene que ser transparente, lo tiene que analizar. ¿Cómo es posible que sin un informe de jurídica y sin un informe económico se firma un contrato contra la amenaza de un juicio? Yo creo que Martín lo sabe mejor porque es su área, pero me parece que estoy de acuerdo, Miguel, y es válido de vuelta. A mí no es el hecho en sí de la denuncia, que además se maneja muy bien políticamente cuándo, cómo y por qué, sino y me parece que no es lo que se estila y no es lo que se ha hecho en otras ocasiones. Una cosa es hacer una denuncia sobre hechos y otra cosa es hacer denuncias sobre personas con nombre y apellido. Me parece que es ahí donde está la raya del relacionamiento político. Denunciar penalmente a ministros, subsecretarios, prosecretario del Estado, con argumentos o no, pero me parece que en el vínculo político es un antes y un después. Cuando se hizo la denuncia contra Caloya y Lorenzo, ¿no fueron contra las personas? No fue denuncia con nombre y apellido, creo, sino con hechos políticos. Después es la misma justicia la que busca los responsables. Pero a ver, Martín es el hombre acá del derecho. Pero me parece, yo hablando del relacionamiento político, no de si está bien o está mal jurídicamente, pues no tengo ni idea. A ver, en el relacionamiento político sabemos que cuando vos pasás a la denuncia penal, ¿tá?, es un paso que cuesta mucho y tensiona mucho. Es una cosa interpelar, declarar. Cuando uno pasa a la denuncia penal sabe que está, diríamos, rompiendo ciertos puentes. No significa todos los puentes, significa yo tengo X cantidad de puentes, rompo algunos cuando hago la denuncia penal. Y siempre es tomado como algo muy duro, de eso no hay duda. Si a mí me preguntan, yo creo que, a ver, que pero de vuelta, no podemos asustarnos. El Frente hace oposición y hay temas que son gruesos y son temas país pesados. Entonces me parece bien que el Frente haga todo lo que tenga que hacer. En este caso hizo una denuncia penal, yo no sé si es penal o no, ¿ah? Lo que sí sé es que es un tema que está bueno que haya luz y que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Y bueno, y está la justicia, y la justicia podrá ver, analizar, y en algún tiempo sabremos qué dice. Ni que hablar en el tema Cardoso. En el tema Cardoso, como dice Miguel, estoy absolutamente de acuerdo. O sea, ahí el rol de Cardoso en esas comisiones, todo eso es todo medio sin sentido. No sé, eso si termina en la justicia o si ya está en la justicia, pero también es no, se presentó complicado. una denuncia también, ¿no? A Cardoso, el diputado. Claro, pero ahí se presentó la denuncia porque esa comisión tomó a él de denunciante y denunciado. Ajá. Si no, no se iba a presentar la denuncia. Muy bien. Para terminar y volviendo sobre mi pregunta, yo he escuchado todo lo que ustedes han señalado, incluso bueno la explicación de por qué hay que dar el paso, por qué no había otro remedio que dar el paso de la justicia penal. Y sin poner la carga ni de un lado ni del otro. Mi pregunta sobre el vínculo que está configurándose entre la oposición y el oficialismo apunta a saber qué va a pasar con temas que el país tiene pendientes, algunos de ellos más graves después de la pandemia, y que requieren coincidencias multipartidarias, que requerirían acuerdos nacionales, ¿no? Sí, señor. Ejemplo, la educación. Estoy diciendo una tontería ya a esta altura, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Este gobierno tiene sus planes en materia de educación, pero da la impresión de que la reforma educativa que el Uruguay necesita no puede ser de un partido o de un grupo de partidos, ¿no? Que se necesita que haya una coincidencia amplia en esa materia. A los partidos, incluso, ¿no? Cárceles. Hace pocos días estuvo debatiendo en el Parlamento el estado de las cárceles y la reforma carcelaria. También da la impresión de que esa es una materia para un acuerdo
amplio, no solo para la política de este gobierno. Entonces mi pregunta es, en estas condiciones, ¿esos acuerdos son factibles? Sí, absolutamente. ¿Qué decís, Martín? Absolutamente pesimista. Absolutamente pesimista por la coyuntura, pero absolutamente pesimista por las características del Uruguay, que se le suman a la coyuntura. Yo veía a Da Silveira con su, diríamos, tuvo alguna declaración estridente, pero cuando uno va a la nota completa, habla de, yo creo que la palabra que usa son moderados cambios o tenues cambios. Tenues cambios. O sea, básicamente lo que supuestamente la LUC hizo un tsunami en la educación, básicamente, estructuralmente es lo mismo de siempre. O sea, no hay nada. ¿Ah? Entonces, lamento, pero seguramente nos quedemos en estas discusiones coyunturales y no vayamos a nada estructural. Yo creo que antes del referéndum no podemos ni planteárnoslo. Y de ahí en adelante... Quedan 6 meses. Después del referéndum quedan 6 meses de gobierno. Lamentablemente, no, quedan 2 años. No, yo sé que quedan 2 años, bueno, pero del punto de vista del hacer... Después, está bien, de acuerdo. Después, lamentablemente, y esto siendo 100% realista y pragmático como Miguel, dependerá de cómo queden los balances políticos y las acumulaciones, como dice la izquierda particularmente, después del referéndum. Los demás que dicen, Valentina, Miguel, sobre esos temas que requieren acuerdos nacionales y que están pendientes. Yo creo que se optó por una visión de que lo tenemos que hacer rápido y lo metemos todo en la LUC. ¿Ah? Y entonces eso generó después que en esa famosa ley hubieron cosas que tenían sentido y cosas que no tenían sentido. Creo que ante la dificultad que tiene Uruguay de acordar cualquier cosa, en forma pragmática, el gobierno decidió ponerlo en la LUC y meter para adelante. Yo soy más pesimista. Yo creo que en el tema de educación estamos perdiendo una oportunidad única de repensar la educación post-pandemia diferente de la educación pre-pandemia. Creo que estamos perdiendo una oportunidad única de muchas cosas que tienen que ver con lo que en lo que hicimos, que fue muy importante, y volviendo siempre a discutir sobre el tema de si los docentes están ahí o no están ahí, no discutir qué es lo que tiene que hacer el sistema. Yo sé que hay gente trabajando muy bien, pero lamentablemente tengo poca esperanza porque la LUC va a polarizar innecesariamente de vuelta todo el tema de educación. Y en otros temas, por razones pragmáticas, el gobierno las va a postergar. El gobierno no va a mandar la ley de la seguridad social antes de la LUC, porque obviamente es un gobierno de gente inteligente y no va a abrir una beta para que le peguen. Entonces, lamentablemente, el país tiene en el ala del gobierno yo digo, tanto el gobierno como la oposición están mandadas para muchas cosas por sus lados más extremos. Valentina, tu pronóstico a propósito de esos temas de fondo. Acaba de agregar otro recién, Miguel, la seguridad social, la reforma de la seguridad social. Sí, a mí me cuesta, la verdad, ser pesimista porque me cuesta como creer que no hay capacidad en el legislativo, sobre todo, de construir consensos. Entiendo, conozco a algunas personas que trabajan allí denodadamente, tratando de construir esos consensos. Creo que las hay en todos los partidos, entonces me cuesta posicionarme de una forma tan pesimista. Por supuesto, una reforma de la educación no lo veo viable en este proceso, pero sí habría algunos temas claves que se podrían mover. Por ejemplo, la ley de primera infancia, de primera infancia y adolescencia, me parece que es una cuestión que la diputada Lustre me está intentando imponer y que me parece crucial, teniendo 34.000 nuevos niños y niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza. Hay algunas cuestiones que se deberían poder tejer y que nos deberíamos poder poner de acuerdo. Yo no estoy en política y muchas veces cuando pasan las cosas digo, nunca podría estar, porque digamos, esa lógica de que primero está el conflicto, que gano y que pierdo, me desespera. Pero tú misma decías, Verónica, se deberían poder acordar. Deberían poder acordar. La pregunta es si van a poder acordarse en estas condiciones que están quedando, ¿no? Y yo creo que hay parlamentarias y parlamentarios que tienen esto bien claro y que van a pelear por eso, y hay comisiones que funcionan y que espero que logren, que no sea un freno estos meses que quedan hasta el referéndum en términos legislativos y de mejorar la calidad de vida de la gente. Creo que confío en que hay experiencia de negociación y de determinados acuerdos. No la reforma educativa, sin duda, pero bueno, en otras cuestiones quizás sí se pueda tejer y quiero creer que es posible. Enseguida completamos la tertulia con 4 temas más.
1 por tertuliano.